La diplomacia es el arte de decir lo que no se está diciendo. Así hemos visto la interpelación en días pasados de un alto funcionario del Departamento de Estado que se le increpó directamente a hablar sobre la posible vuelta de María Corina Machado y expresó que él la desea más, teniendo el poder para garantizar esa vuelta al país, no la han expresado abiertamente. Ser un elemento dentro de las condiciones nacionales es una variable y no una constante. El idioma apropiado para lo que se pretende debería ser es un factor determinante o alguna de estas palabras que serían más positivas en referencia a al tema que se está tratando, porque ni siquiera podemos decir que es una intención. Ahora fíjate, hay algo también fundamental y destacable de esta declaración de Marco Rubio. Habla de que no va a dirigir, va a acompañar esta mesa de trabajo que ya fue designada Dinora Figuera y asume que a quien reconocen es a esta asamblea del 2015. Es decir, Dinora Figuera, quien por cierto también ya minutos después de esta declaración ha señalado que María Corina sí es algo importante dentro de la sociedad, como se ha señalado. Pero fíjate, ¿cómo se debe estar conformando esta mesa cuando hay muchos elementos que deben conformarla, pero no participarán? Es decir, ella escogerá a políticos cercanos a ella, es decir, Primero Justicia, lo que representa a Leopoldo López y Enrique Capriles, Primero Justicia y Voluntad Popular me refiero. ¿Cómo crees tú que se está diseñando esta mesa? ¿O habrá tecnócratas en parte de estos 300 que fueron enviados, anunció Estados Unidos también recientemente? Mira, yo considero que esa mesa es un saludo a la bandera, es un paso necesario desde el punto de vista, vamos a decir, diplomático, pero no representa mayores características en cuanto a los logros que se pretenden presentar al país. Dinora Figuera, a partir del momento que tocó tierra venezolana, es un agente del Departamento de Estado. Ella perdió toda característica de individualidad o afiliación política y ha llegado al país bajo un esquema de instrucciones, ¿no? Y como habíamos conversado anteriormente, esta asamblea de 2015 que se ha canonizado en el tiempo, que ha excedido el lapso de su periodo constitucional y que siguen arrastrando todas estas circunstancias permisivas de esta constitución de 1999, viene a cumplir tareas muy puntuales que yo considero que de alguna manera está la liberación de los bienes o de los activos del Estado venezolano para lo que sería la transición en las inversiones eléctricas y de rigor que requiere el gobierno de los Estados Unidos. Ahora, los planteamientos que se pueden hacer a nivel de institucionalidad, mira, habrá que seguirlos día a día y ver de qué se trata, ¿no? Porque según el criterio de nosotros, debe haber un cambio radical que incluso culmine con un proceso de elección manual que se convierta en un gran acto verdaderamente democrático y una fiesta nacional en el sentido que todos podamos estar presentes en el conteo y evitar cualquier suspicacia por las características propias y los resultados que ha tenido en el tiempo esta votación electrónica. Bueno, fíjate, vamos a volver al tema de Marco Rubio y lo que ha señalado. Textualmente también indica, y es importante señalarlo y que lo analice, los partidos políticos tienen que pasar de ser movimientos de protesta callejera a fuerzas electorales. Aquí hay un mensaje nuevo, ¿no? Tienes que tener una prensa libre, que no la hay en Venezuela. Una prensa libre y abierta, dice, para que puedan comunicar sus propuestas. Tienen que tener un Consejo Nacional Electoral que realmente cuente los votos con precisión, a lo que te refieres tú, del voto manual. Tiene que tener suficiente seguridad en las calles para garantizar que las urnas estén a salvo, que la gente no sea intimidada. Cuando tú dices que un saludo a la bandera y escuchamos y entendemos las declaraciones de Marco Rubio, esto es un proceso que va para largo. Lo que comienza el 1 de agosto pareciera ser algo diplomático, algo de adorno, algo que si ocurriera o no, no va a cambiar el rumbo del plan de Estados Unidos, Orlando. Obviamente no. Cualquiera de las acciones que se estén tomando en este momento son meramente publicitarias para llamarlos desde el punto de vista, para dar la impresión de que se están generando cambios, que ciertamente sí se están generando, pero no en el ámbito del deseo del ciudadano venezolano. Es entendible que estos procesos de reinstitucionalización del país, después de 26 años más
porque esto no es nuevo, ¿no? Esto no es netamente del chavismo, va a requerir un largo proceso y una hoja de ruta, que es lo que nosotros hemos querido presentar al país a través del proyecto, el Plan Miranda. Esto no puede ser solamente qué acciones se van a tomar, sino que también debe tener un PERT que sea analítico, organizacional, de ejecución en el tiempo y que se enlace con otras acciones que deben ser tomadas en paralelo para ciertamente consolidar cualquiera de los proyectos o de los planes de lo que se está hablando. Nosotros tenemos un registro electoral totalmente amañado, donde hay múltiples cedulados, donde hay fallecidos votando y quién sabe qué otras anomalías podamos encontrar dentro del sistema. Entonces nosotros deberíamos hacer un nuevo REP a través de la próxima elección que se dé. Ahora bien, también nosotros estamos exigiendo que se tome en cuenta la segunda vuelta electoral, porque debemos tener un proceso de decantación donde la emocionalidad del voto pase a ser un voto de conciencia, un voto pensado, calibrado, en base a lo que dice Rubio, que los partidos políticos deben dejar de ser elementos de protesta y dedicarse a lo que nunca han hecho en Venezuela, que sea un mecanismo de propuesta que plantea cada una de estas organizaciones políticas que sabemos que no tienen nada, son cascarones vacíos, mientras que el ciudadano de a pie, para llamarlo de alguna manera, no se atreve a hablar, porque en Venezuela lamentablemente todavía hay que caminar sobre cáscaras de huevo ante el temor y la represión que aún está vigente. Ahora fíjate, yo quiero entender cómo la ciudadanía venezolana en la que tú formas, has hablado de este plan Miranda, ya vamos a explicar un plan que luce conservador, pero quiero que me digas cuál es la diferencia entre ese y el plan Tierra de Gracia que había presentado el último grupo político que lidera María Corina Machado, con la realidad de Venezuela. Es decir, no hemos conseguido eso, la libertad. Estamos, como tú dices, caminando prácticamente, yo no diría en cascarones vacíos, sobre botellas de vidrio rotas y con grandes pedazos que en cualquier momento te van a cortar. Y para conseguir eso se va a tomar un largo tiempo. ¿Por qué siguen presentando propuestas como si se tratara de un país, perdona la crítica si la sientes de esta manera, como si se tratara de un país normal o que ha alcanzado una cierta normalidad? Bueno, los proyectos que hemos visto pretenden darle normalidad a lo que existe. Nosotros pretendemos un rompimiento total y una hoja de ruta muy definida de hacia dónde se debe dirigir el esfuerzo, no solamente del Estado, sino el esfuerzo ciudadano, empresarial y de las fuerzas vivas del país. No podemos hablar simplemente que queremos hacer esto sin explicar cómo lo vamos a hacer o cómo vamos a llegar a esos puntos. Y para nosotros un elemento determinante es la educación. La modificación del sistema educativo para direccionarlo hacia el plan general de la nación o hacia dónde se dirige el Estado como tal. En estos proyectos vamos a decir que nosotros, para hacer un símil, es una carta al niño Jesús. Niño Jesús, yo me he portado muy bien y quisiera que esto pasara, quisiera que esto se hiciera, pero no se plantea una posibilidad y unos tiempos para que las cosas se realicen. Algo que conversé contigo anoche es que hay una necesidad de depurar el Estado y de, lamentablemente, liquidar al menos a 4,5 millones de personas. Pero dentro del concepto del programa que tenemos nosotros, esa gente no va a quedar desamparada, esa gente se va a dirigir a la empresa privada a través de mecanismos de beneficios para las personas que en este caso aumenten un 10% de la nómina en cuanto a la eliminación o el condonamiento o lo que sería la eliminación de los pagos tributarios que correspondan a 1 o a 2 años, mientras a su vez se modifica el sistema tributario nacional, que no es ni siquiera un dique de contención, es un muro que impide el crecimiento de cualquier empresa, es una piedra enorme para trasladar en una economía sumamente golpeada.